Agradezco la gran confianza que el pueblo ha depositado en mí y quiero decirles que seré el presidente de todos y cada uno de los dominicanos sin distinción. El 16 de agosto del año 2024 comenzó la cuenta regresiva de la segunda y última gestión gubernamental del presidente Luis Abinader, quien arribó al Palacio Nacional con varias cuentas pendientes de los primeros 4 años y que tocará pagar en los 3 años y medio restantes. Utilizaremos la más amplia mayoría congresual obtenida hasta ahora, no para servirnos de ella, sino para servir a la democracia y servir al pueblo dominicano, porque así entiendo yo el ejercicio del poder y mi obligación con él. Con todos los poderes concentrados en sus manos, se cumplirán el próximo 27 de febrero los primeros 6 meses del nuevo periodo bajo un lema que se arrastra desde el año 2020, el cambio. El concepto de cambio ya eso le queda a la oposición, eso le queda a Leonel Fernández, al PLD o a cualquier partido. Porque usted está ahí, tiene 5 años casi en el poder, no puede estar hablando de cambios y no lo ha producido, entonces no lo va a producir. Yo creo que ya eso no debe ser parte del discurso. Definitivamente, las promesas de cambio del PRM no tienen vuelta atrás. Es ahora o es nunca. Para estos 180 días de gobierno, el sector economía sigue siendo el que mueve todos los ejes gubernamentales y aunque hay un equilibrio en su crecimiento, los primeros meses del nuevo periodo estuvieron marcados por una ligera reducción del mismo. Desde enero a julio del año 2024, el crecimiento fue de 5.2%. Pero cuando uno mira de agosto a diciembre, el crecimiento de la economía, aunque se mantuvo en 5.2%, la economía cerró en un solo 5%. O sea, fue alto, fue buen crecimiento, pero como que la economía un poquito perdió dinamismo en el proceso. De hecho, en diciembre fue 3.1 el crecimiento de la economía, que fue inferior. El mes donde menos se creció fue en el mes de diciembre, y hay que considerar que ya el Banco Central había tomado en el último trimestre un conjunto de medidas de política monetaria para evitar que la economía pudiese entonces caer en un estancamiento. En cuanto a la inflación, que sin dudas se le ha reconocido el buen manejo que ha tenido el gobierno para que la misma no llegue a tasas desproporcionadas, ha habido un repunte en estos meses. A partir de la toma de posesión del presidente en el mes de agosto, los precios comenzaron a crecer un 2.07, por ejemplo, en agosto, 2.37 en septiembre, 2.47 en octubre, 2.63 en noviembre, y cerró entonces 3.35 global a nivel de modo que a partir de ahí los precios comenzaron a crecer y en el mes de enero cerró en 0.37 frente a un 0.39 de enero del año pasado. De modo que esperemos que se mantenga la inflación controlada, pero sí vemos que en los últimos meses la inflación, aunque dentro del marco establecido por el Banco Central, porque el Banco Central tiene como meta 4 más o menos 1, o sea que la inflación sea entre 3 y un 5%, podemos decir que en términos de meta se logró, fueron luces, pero en términos de efecto en la población, una tasa de inflación, aunque sea pequeña, más elevada en la segunda parte del año comparado con la primera parte del año, entonces eso duele a la población porque tiene que comprar los productos más caros. Para agosto del año 2024, el costo de la canasta familiar se situaba en 45.678 pesos. En enero del 2025 alcanzó los 46.420 pesos, según los informes del Banco Central. La brecha de inequidad entre canasta e ingresos sigue siendo abismal para muchos dominicanos, pues el salario mínimo a nivel público es de apenas 10.000 pesos y a nivel nacional de 19.352 pesos. Los productos que más crecieron los precios fueron alimentos, bebidas y tabaco. Cerró en 1.53 crecimiento. De modo que si tú tienes 3.35 y solo por 1.53 tú lo consigues por bienes y servicios, ya tú tienes más de un 40% de la inflación por la canasta básica. Bueno, en términos de lo que tiene que ver con bebidas alcohólicas y demás, la inflación fue un 0.54, pero enfatizar bien que elementos básicos como
tan sensible a las condiciones humanas de alimentación de la población, pues hay que prestar atención a que los precios de los bienes alimenticios no sigan creciendo en este año. La deuda pública va en ascenso. El pago de sus intereses para enero del 2025 representó el 0.7% del PIB. A esto se suma una política de préstamos cada vez más alegre. Desde agosto del 2024 a la fecha, el Congreso ha aprobado unos 1.815 millones de dólares, lo que hace cuestionar las medidas de ahorro que tanto se han cacareado desde el Palacio. Se ve contradictorio, y es así. ¿Cuál es el punto clave aquí? Es que siempre los ingresos del gobierno, cuando tú lo ves, por ejemplo, si tú tienes una presión tributaria de un 17% y un gasto público con respecto al PIB de un 19%, pues tú tienes obligatoriamente que tener un déficit y tienes que financiar el déficit. El tema es que hay que mejorar los ingresos, y es con la reforma que se mejora, y hay que tratar de ver cuáles son por instituciones los gastos excesivos que se están haciendo y que hay que reducir y aumentar el control del gasto. Llama la atención la variación de la tasa del dólar. Para finales de agosto del año pasado, 2024, la compra de esta moneda se situaba en los 59.5 pesos y la venta en 59.9 pesos, según el Banco Central. Actualmente, la compra del dólar alcanza los 62.1 pesos y la venta los 62.3 pesos. Ese proceso de crecimiento de los precios del dólar en el mercado es una sombra que el gobierno tiene que prestarle mucha atención, porque no puede perderse el control de la estabilidad cambiaria en el mercado debido al impacto que provoca, por una parte, en los precios de las importaciones. Muchos de ellos que son bienes alimenticios, otros que son materias primas que afectan los costos de producción de las empresas, entonces puede dimensionar todo esto. Pero además el efecto en la distribución del ingreso es negativo. Cuando el tipo de cambio sube y también hay inflación, eso entonces daña más las condiciones de estabilidad social en términos económicos material de la población, fomentando pobreza. Las reservas internacionales del Banco Central, las cuales son la garantía para cualquier eventualidad económica que se presente en el país, para agosto del pasado año se situaban en 15.297 millones de dólares. Actualmente tenemos unos 12.604 millones de dólares, es decir, un retroceso. Aunque el monto es aún adecuado, el gobierno debe jugar bien sus cartas para que las reservas no se sitúen por debajo de 10.000 millones de dólares, pues imagínese usted, sin reservas y endeudados hasta el cocote. En diciembre cerró en 13.382, y viene de 15.000 y pico a 13.382, y ahora en enero está en 12.604. Eso no puede bajar por debajo de 10.000 dólares, porque eso puede mandar una información a los mercados locales, a los mercados internacionales, y podría hacer que se despierten las ansias especulativas en los mercados no bancarios, los mercados libres de divisas, y puede entonces hacer daño a la economía y afectar la estabilidad. De modo que es importantísimo que ese marco de estabilidad que el gobierno ha mantenido, primero en sus primeros 4 años, sobre todo a partir del 21, y en los 8 meses, que no se pierda, porque ahora como que hay un nivel de estabilidad más deteriorada con respecto a los 4 años anteriores. Aunque hay muchos aspectos a mejorar, es un secreto a voces que la economía dominicana es una de las de mayor crecimiento en la región, y eso es un gran punto a favor del gobierno. Algo que sí también puedo llamar como una luz es que siento que el gobierno está manejando la gestión de riesgo de manera muy prudente. O sea, creo que sí. Los datos de las tablas de indicadores que están publicados con respecto al tema de los riesgos de deuda pública, incluyendo el hecho de que se han mejorado la calificación de riesgo por parte de las calificadoras internacionales, son luces del gobierno, luces de la economía dominicana, luces de todo lo que participamos en estos procesos, de modo que son elementos que también hay que considerarlos como importantísimos para los fines de la economía y del gobierno. La economía dominicana está entre las mejores. Ahora la gente quiere que se exprese, y en ese tema que usted acaba de mencionar, en la canasta familiar, es que la inflación, que el dinero, que el poder adquisitivo suyo no se reduzca cada día más, que al contrario usted pueda tener más acceso
como decía Abraham Maslow, no solamente a lo básico, comer, sino que también pueda pensar en llevar a sus hijos a unas vacaciones, y eso se logra cuando el poder adquisitivo aumenta y cuando tenemos control precisamente de esa base, o sea, de la canasta familiar para alimentarnos, para vivir y luego pensar. Y eso se puede en una economía que está en crecimiento. El año 2023 la economía estuvo creciendo en 2.4, sin embargo cerró el año 2024 en 5%, de modo que la economía se expandió comparativamente con respecto al 23. El inicio del segundo mandato de Abinader estuvo marcado por una anunciada reforma fiscal. Sin embargo, para noviembre, luego de haber depositado el proyecto en el Congreso, el mandatario lo retiró en respuesta a las quejas del pueblo. Esa ha sido una crítica a él, yo no lo veo como crítica, sencillamente escucha. No voy a imponer, porque como decía Dal Carney, si quieres sacar miel no des puntapiés a la colmena. O sea, tú imponiendo, que tú eres el matatán, que yo lo impongo todo, tuviera el país en la calle ahora, tuviera la gente en las calles. Entonces no, en su momento se va a producir, hay que hacerlo, se va a producir. En este momento él entendía que hubiera sido una imposición y que hubiera generado quizás, porque al final hay que tener cuidado con eso. Tú haces una reforma, genera más inflación y al final lo que hace es que eso tú no aumentaste la recaudación real, porque le está quitando más dinero a la gente de la calle, más pobreza, indirectamente va a tener que invertir más en seguridad y en cosas. Entonces yo creo que él hizo lo que tenía que hacer. Ahora, en el futuro, con todo, un pacto de todos, hay que hacer algo con ese tema. Sí, ahí no fue tanto la inteligencia o no que hay que ponderar del gobierno, sino la presión popular que había y la presión de muchos empresarios. De hecho, yo soy de lo que estoy de acuerdo que el gobierno debió retomarla, la reforma. Comenzó un proceso de discusión con los sectores afectados, tanto los sectores empresariales, los laborales, los profesionales, las instituciones, y ver cuál es la mejor forma de hacer la reforma porque se necesita en la República Dominicana. En ese sentido, lo que yo creo es que no fue pertinente, no fue prudente, debió mejor pasarse a una negociación y no retirar, porque ahora tiene más limitaciones el gobierno para utilizar recursos que sirven al desarrollo de la economía dominicana. La falta de una reforma fiscal pone a Abinader ante una encrucijada, pues los compromisos financieros del Estado no se detienen. Ante ese escenario es evidente que los años restantes a su gestión serán de varios ajustes. ¿O usted cree que el aumento del costo de algunos peajes fue un capricho? Con reforma o sin reforma, aquí se va a recaudar a dos manos. La tasa de desempleo para agosto del 2024 se situaba en 5.3%, pero para diciembre descendió a 4.8%, lo cual es otra luz del actual gobierno que moviliza la economía. Sin embargo, pese a estos datos favorables, el aumento del gasto público y la demanda de mayores inversiones en infraestructuras son un tema a discutir. Estos 6 meses de gobierno le alcanzan a Abinader con obras cumbres inconclusas y para las que en pasadas rendiciones se les dio fecha de entrega, como la extensión del metro de Santo Domingo y el monorriel de Santiago. Nosotros hemos visto varios ensayos, pues si tú te pones a mirar qué nuevo se ha hecho, ¿verdad? Si tú vas a la carretera, tú no ves una nueva carretera. Bueno, se está trabajando con la circunvalación de Baní, ¿verdad? Eso es un punto importante. Algunas presas, pero así ya como concluida, que se puedan dar como resultado. Vamos a ver si el 27, porque el presidente está mejor informado que yo, puede dar mejores informaciones, pero tú no puedes decir puente nuevo inaugurado. Ahora, tú tienes escuelas que se han inaugurado, algunos hospitales, y eso es positivo. Lo que pasa es que es positivo pero insuficiente. O sea, el gasto público debe ser utilizado para más, porque cuando tú aumentas la inversión en obra, está elevando la capacidad de satisfacer las necesidades de servicios de la población, está elevando la capacidad de producir bienes y servicios, está generando empleo más productivo. Falta más facilidad para la inversión extranjera. Falta que se le permita a China también participar, porque si hay un país en el planeta que tiene experiencia en infraestructura, en trenes, carreteras, túneles, puentes, es China, lo supera al mundo entero.
a Europa completo y a Estados Unidos. No pueden competir con China en ese escenario, entonces permítele a China que por lo menos participe de las licitaciones. Moviéndonos a sectores que promueven directa e indirectamente la economía, tenemos el sector turismo, la pepita de oro de la pasada y aparentemente de esta gestión. Que hemos logrado casi 12 millones, 11 millones y algo de turistas hasta ahora, 2024 terminando, y la proyección del 2025 que vamos a seguir creciendo. Va a haber un tope, pero ya tenemos el 100% de la población, son pocos países del mundo que se dan el lujo de que reciben el 100% o más. Hay muchos países, pero no una gran cantidad. Somos la potencia turística del Caribe y yo siempre he dicho de toda América Latina, porque solamente México recibe más que nosotros, pero México tiene 130 millones de habitantes y recibe 43 millones de turistas. Nosotros tenemos 11 millones y recibimos 11 millones, o sea, el 100%. Turismo creo que ha sido positivo. Claro, con la dirección del presidente, también Luis Abinader y claro, del ministro David Collado. Un dato con respecto al turismo, y es que la cantidad de estadía que tuvieron los turistas el año pasado fue bajando gradualmente, aunque el gasto fue subiendo. Entonces eso se recompensa. Por ejemplo, en el último tramo, que fue el último trimestre, el gasto era 170.93 por persona. En el primer trimestre era 167. O sea que aumentó el gasto por turista y eso favoreció para que entre más divisas. Sin dudas, ha sido una buena puntada de Abinader. Dejar a David Collado frente a esta cartera. Una muestra de su avance lo fue la Feria Internacional del Turismo, donde se anunciaron la apertura de 7.500 nuevas habitaciones hoteleras e importantes acuerdos con aerolíneas que conectan con Europa. En cuanto al sector salud, una de las obras que avanza con buen pie de cara a esta nueva gestión es el Hospital San Vicente de Paúl, cuya estructura será referente para la región, pero si bien será un centro avanzado, no menos cierto es que el sistema sanitario adolece de muchas virtudes y las deudas para resarcir lo que en salud se le debe al pueblo sigue pendiente. Muchos hospitales no tienen ni siquiera los medicamentos para proveérselo a los pobres que van a los hospitales. La República Dominicana, con su seguridad social, que tiene sus errores, y con todos esos elementos en el tema de salud, estamos por encima de la media en cuanto a beneficios para el pueblo. Se puede hacer mucho más, se puede sacar la salud del negocio, porque ese es un lema que yo tengo. En materia de educación, la próxima rendición de cuentas le alcanza a Abinader con la posible presentación del proyecto de fusión del MINER y el MESID, y aunque esto reducirá el gasto público, no deja de ser una medida cuestionada, no solo por su posible fracaso, sino por su casi nulo impacto en las competencias curriculares que deben alcanzar nuestros alumnos. La calidad educativa de la República Dominicana se sigue deteriorando. Entonces también por ahí las cosas hay que mejorarlas. Lo que sí yo he visto es que se hace mucha forma de publicidad, se emiten muchas informaciones en los medios para aparentar una situación en servicio que realmente no la tenemos en la República Dominicana. Fusionar el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, nunca presidente, no sé quién lo asesoró en ese sentido. No creo que haya sido mi hermano Sigmund Freud, que está ahora en Administración Pública, porque que ciencia y tecnología y educación superior merecen tener un espacio aparte. Franklin García Fermín lo estaba haciendo bien, pero aunque no sea con Franklin, con cualquier ministro, pero él lo estaba haciendo bien. No va a eso a ahorrar muchas cosas, porque un presupuesto del Ministerio de Educación Superior de 20.000 millones de pesos y de esos 16.000 millones son de la UAS, o sea, no tiene mucho dinero que se va a ahorrar por ahí. Tal vez hayan otros intereses ajenos al gobierno que estén detrás de esos puntos. La seguridad ciudadana sigue siendo un talón de Aquiles para el gobierno. Desde el año 2020 se trabaja en una reforma policial que no acaba de cuajar. Estos primeros 6 meses de gestión llegan con una nueva cabeza frente al Ministerio de Interior y Policía, Farideh Raful, cuyo corto periodo frente a la entidad basta para saber dónde va a parar este cuento. Eso
es una tarea que todavía está pendiente, porque no somos el más inseguro de la región, como ya lo dijimos, pero todavía falta mucho por lograr. Y en la policía, desafortunadamente, es una institución con mucha gente buena y preparada, más de lo que la gente se imagina. Los policías están estudiando, se están preparando, los oficiales, la mayoría son oficiales preparados, pero falta todavía algo para que esa gente que me está mirando ahí se sienta seguro cuando esté en los parques con sus hijos. En 180 días, el gobierno ha apostado a seguir fomentando los programas de política social, viviendas, ayudas, impulso al sector agropecuario y otras iniciativas, pero tiene una puntuación por debajo del promedio respecto al tema electricidad. La cosa está así: apagones van y apagones vienen, y la factura nunca baja. O sea, tenemos problemas, ya sea que no se produce la energía suficiente o que hay otros elementos que hay que tomar en cuenta, el financiero que siempre fue. ¿Ustedes recuerdan esa expresión de los apagones financieros? Hay que revisar eso, presidente. Creo que ese elemento es negativo. Se suma a este mal la falta de agua potable de la que muchos carecen. Incluso en el Gran Santo Domingo, una reciente crisis de abastecimiento de gas propano, entre otras eventualidades. Sobre el tema justicia, en estos 6 meses donde vamos a estrenar procuradora, la sed de ver los culpables de corrupción purgando sus penas no le ha sido sacada al pueblo. ¿Y cuándo será? La gente esperando justicia, porque la justicia no es eso, es el que inicia el proceso. La justicia es que usted vea que vayan y sean juzgados y condenados o sean liberados, porque no queremos decir que todo el que está ahí es culpable hasta que no se demuestre. Pero eso se ha quedado muy lento, van 5 años, 4 años y medio, y esa parte creo que y la gente hasta se ha olvidado. Y ha habido también corrupción en este mismo gobierno, o por lo menos indicios, o por lo menos casos donde se ha iniciado proceso, pero todavía la gente está esperando. Hubo un error en este gobierno de hacer creer a la gente que la independencia del Ministerio Público, eso era un avance. No es verdad, porque el Ministerio Público no puede ser independiente, debe ser dependiente del Poder Ejecutivo, porque es él el que representa a la sociedad ante la justicia, señores. Eso fue un error y una estulticia. O sea, una cosa es que usted como presidente deje al Ministerio Público trabajar, no le trace pauta, y menos a favor de los intereses suyos y en contra de los otros, pero ese elemento se ha demostrado que no hubo tal independencia. Y ahora mismo se va a designar un nuevo procurador o nueva procuradora, y en ese sentido eso es parte de la justicia. Ahora, la justicia en general, con la Suprema Corte y todo, creo que hemos avanzado, pero hay algunas deficiencias. Pero hemos avanzado sobre todo en la parte de la garantía para la inversión extranjera. Faltan algunos elementos, pero hemos avanzado un poco en esa parte. A partir del 27 de febrero el reloj seguirá su rumbo para marcar el fin de la era Abinader frente al tren gubernamental. Con sus pros y sus contras, les restan exactamente 3 años y medio, 42 meses, 182 semanas y 1.278 días para cumplir sus promesas, aunque se le pinta arduo fuera y dentro de casa. Si él quiere continuar bien, terminar bien, debe manejar el tema interno de su partido, las aspiraciones políticas y enfocarse. Él y el equipo que elija, que quiere gobernar estos 3 años y medio que le quedan de gobierno, para la posteridad, para dejar un legado, para dejar una mejor República Dominicana. Aunque a muchos les cueste creer o aceptar, es evidente la aprobación de la que goza el mandatario, quien llega a esta rendición con un pueblo cargado de expectativas y deseos de mejoras para la nación. Siendo Abinader, desde que comenzó, me lo encuentro bien. Sí. Sí. ¿En qué cree usted que debería él enfocarse en estos 4 años? Seguridad, educación, y esos son los males que más hay la delincuencia, reducirla, todo ese tipo de cosas. Habido y por haber, como nunca he visto un gobierno en muchas áreas que ha podido cumplir. Porque él, cuando se trata de Luis, ha sido lo máximo en nuestro país. Yo lo veo muy bien a Abinader, yo lo veo, ¿entiendes? Se ha parado la corrupción, ¿entiendes? El narcotráfico se ha parado, ¿entiendes? Va muy bien, Abinader va muy bien, hay que decir la verdad, anda muy bien. ¿En qué área cree usted
que Abinader debería de enfocarse en estos 4 años? ¿En qué área Abinader debería enfocarse? Él tiene que enfocarse en la limpieza también, bien, ¿entiendes? Enfocarse en eso, verdadero. ¿Y cómo te explico? Y en la alimentación también, subir los sueldos, subir el sueldo también, ¿entiendes? Estos últimos 6 meses de gobierno que lleva Luis Abinader no es malo, es malísimo, porque ellos no han pensado en todo lo que hemos defendido ese partido. No han pensado nunca. Todito andamos en el barrio mío principalmente, que hay mucho, que es el Manguito. Hay muchísima gente que por su edad han ido a buscar trabajo y no le dan trabajo por su edad. Él debe de enfocarse principalmente en hacerle préstamos a los agricultores y empezar a buscar por ahí, porque si no empezó a buscar por ahí se jodió, porque todos los días la cosa está más cara.